Muy buen día. Sean bienvenidos a nuestro curso TDA y trastornos asociados. Me presento, yo soy la psicóloga Iris García y estaré el día de hoy con ustedes durante el desarrollo de este tema. Este tema, el cual pertenece también a nuestro mini diplomado sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra tradicional introducción para después pasar al desarrollo de nuestro tema. Muy bien, ¿quién es Conecta Academy? Nosotros somos un conjunto de profesionistas en diversas áreas que nos hemos preparado y capacitado para poder compartir con ustedes nuestras experiencias y aprendizajes, esperando que les sean de utilidad. Dentro de nuestro equipo, pues contamos con psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, ingenieros, abogados, comunicólogos, administradores, entre otras especialidades. Asimismo, nosotros nos encontramos en lo que es la zona centro del país, el estado de Tlaxcala, la ciudad de Apizaco. Desde aquí generamos nuestros microcursos, cursos, talleres, diplomados y especializaciones. Asimismo, Conecta Academy se encuentra en asociación con un grupo de IPAM, que es una organización encargada de brindar servicios profesionales en materia de entrenamiento, a lo que son nuevos psicólogos y la atención y orientación psicológica vía online. Gamaris es Psicología, que es un grupo de consultorios especializados en atención psicológica online o presencial a nivel nacional, brindando atención desde niños, adolescentes, adultos y parejas. Finalmente, Aurora Marketing Group, que es una organización encargada de brindar servicios de marketing o publicidad a consultorios médicos y de psicología. Son las empresas que se encuentran asociadas con Conecta Academy. Un poquito de información sobre su servidora. Actualmente, pues ya contamos con 15 años de experiencia en lo que es la atención psicológica. Hemos colaborado desde instituciones educativas hasta el sector empresarial aquí en el estado de Tlaxcala, generando lo que es la aplicación de pruebas, la generación de reportes, la atención de trabajadores desde lo que es el enfoque breve de atención. Actualmente, pues contamos con nuestro folio Conocer, nuestro número de agente capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo y también nuestra doble certificación en el estándar de competencias del Conocer. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en este microcurso sobre TDA y trastornos asociados? Pues vamos a ir desarrollando poco a poquito cuáles son estos trastornos asociados que van a ir apareciendo cuando tenemos un paciente con TDA. Si bien no necesariamente deben aparecer todos o hay un número o una cantidad mínima de trastornos asociados o comorbilidades, sí debemos saber y estar conocedores de cuáles son estos trastornos que podrían acompañar al diagnóstico de nuestro paciente. ¿Qué instrumentos nos ayudan para generar su detección, así como también actividades iniciales por cada uno de los trastornos asociados? Y pues ya un poquito antes de dar comienzo a nuestro tema, vamos a dejar nuestras observaciones para que nuestro curso transcurra de la mejor manera posible, así como también un aviso importante. En este momento, pues sus micrófonos se encuentran en modo silencio con el objetivo, pues, de que no se genere interferencia al estar abriendo y cerrando sus micrófonos. Por lo tanto, pues vamos a utilizar nuestro chat de Zoom para generar nuestras dudas, nuestras preguntas y nuestras participaciones. En el tema de las constancias, si
es el curso de la semana que ustedes están tomando, nuestro curso en vivo de la semana, pues les mencionamos que sus constancias se les harán llegar en un periodo no máximo a 10 días hábiles después de haber tomado el curso. Si tú eres uno de nuestros estudiantes de diplomado, pues te recordamos que al finalizar todos los temas de tu mini diplomado, se te harán llegar tu paquete de constancias o tu constancia según los beneficios que tú hayas adquirido. Finalmente, pues recordemos utilizar un lenguaje respetuoso. Y un aviso muy importante, hemos detectado que hay personas que están intentando robar los WhatsApps de nuestros participantes. Por ello, les informamos que aunque les escriban y les digan que son parte de lo que es Conecta, pues nosotros jamás vamos a pedirles un código de 6 dígitos que les llegue a su WhatsApp. ¿Vale? Porque hemos detectado que están robando precisamente las cuentas de WhatsApp para generar fraudes, para solicitar dinero. Entonces, si tú recibes una llamada en donde te dicen que para permanecer en el grupo de WhatsApp, para poder recibir el enlace de lo que va a ser el curso, necesitas mencionar el código que te acaba de llegar, es muy importante que ustedes cuelguen, bloqueen el número y lo reporten para que podamos seguir manteniendo nuestra comunidad segura. Muy bien, ahora sí, nos vamos con nuestro tema de TDA y trastornos asociados. ¿Cuáles son esos principales trastornos que pueden generarse cuando nosotros recibimos o trabajamos con pacientes que presentan TDA? Algo importante que debemos saber es que el TDA, pues es un trastorno del neurodesarrollo, que quiere decir que de repente las funciones o sus funciones de nuestro paciente llegan a generarse de manera diferente. Esas funciones ejecutivas, ese desarrollo cognitivo, así como también la forma en la que va a trabajar su cerebro. Dentro, por ejemplo, de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, tenemos los trastornos del desarrollo intelectual, los de aprendizaje, los de comunicación, los motores, los de el espectro autista, como el de por déficit de atención e hiperactividad. Ahora, ¿cuáles son estas comorbilidades del TDA? Pues son precisamente la presencia de un trastorno por abuso de sustancias. De repente nuestros pacientes con TDA pueden ser más susceptibles a generar precisamente lo que son adicciones, porque y ahorita lo vamos a ir mencionando. Para nuestros estudiantes de diplomado, ustedes ya vieron uno de los temas que precisamente pues es el TDA y las adicciones. Algo que llega a suceder es que tanto en la persona que padece TDA como algunos otros trastornos, es muy común que se genere un abuso de sustancias porque al final se genera una sensación de satisfacción, de tranquilidad incluso, porque en algunas ocasiones las sustancias, pudiendo ser alcohol, drogas, generan una respuesta diferente en el cuerpo de una persona con TDA. Esto que ocasiona que pueda sentirse, como algunos pacientes lo refieren, me puedo sentir normal, me puedo sentir tranquilo, puedo sentir que nada está sucediendo, que yo puedo de repente sentir mi pensamiento más tranquilo, puedo ya controlar un poco más mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que somos más propensos o nuestros pacientes pueden ser más propensos a sufrir alguno de los trastornos asociados. Tenemos también, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, que ahorita los vamos a ir desarrollando poco a poco también. El trastorno negativista desafiante en el caso de los niños con TDA, trastornos conductuales y la presencia de ansiedad, ¿vale?
Fíjense que, por ejemplo, la ansiedad es algo que llega a aparecer de manera muy frecuente, más puntual, más constante en la mayoría de los trastornos. Porque como al final es un estado de alerta en donde nosotros percibimos, sentimos que estamos en peligro, ahí es donde empieza a hacerse presente. ¿Por qué? Porque al final necesita generar esa sensación de que me estoy protegiendo, de que puedo estar previniendo. Pero la ansiedad en compañía o como una comorbilidad de otro trastorno, puede sentirse de diferente manera. Entonces, algo que necesitamos aprender es precisamente a identificar eh, qué hago, ¿sale? ¿Cómo lo siento? ¿Qué hago cuando ansiedad está presente según mi trastorno? ¿Cómo lo siento? ¿Qué puedo realizar? ¿Qué debo aprender a controlar? Así como ir controlando poco a poco lo que va a ser mi reacción y mi respuesta. Muy bien. Ahora vamos a empezar con lo que es los principales trastornos. Vamos a empezar por las adicciones. Cuando nosotros hablamos del TDA y las adicciones que pudieran acompañar, pues estamos haciendo mención de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente y cómo vamos a detectar que está generando un consumo de alguna sustancia, bueno, nuestro DSM-5 nos trae precisamente los criterios para el trastorno por consumo de sustancias, que quiere decir que aparte de las características por el TDA que mi paciente ya está presentando, que estoy identificando, porque a lo mejor apenas estoy empezando a identificar misma situación, no voy a generar apenas la observación de el posible o la posible presencia del TDA, también tengo que aprender a identificar qué otras características, qué otros criterios pudieran estar apareciendo y que, por ejemplo, se puedan dirigir a estos trastornos asociados. En el caso de las adicciones, pues nuestro DSM-5 nos dice que uno de los criterios es el control deficitario. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? Al consumo de grandes cantidades de sustancia o lo hace durante un tiempo más prolongado de lo previsto. Es decir, de repente puede empezar a aumentar el consumo, a incrementar el consumo de la sustancia que está con la que precisamente está generando la adicción o suele realizarlo durante más tiempo prolongado de lo previsto. A lo mejor sí consume, ¿no? Algún tipo de sustancia, pero mira, la consume una vez a la semana, no creo, ¿no? El mismo paciente nos puede decir, lo hago una vez a la semana, en realidad no creo que yo sea un adicto. Ok, bueno, pero esa única vez a la semana, ¿durante cuánto tiempo realizas la actividad del consumo de esta sustancia? Ah, no, pues durante todo el día, ¿no? A lo mejor consumo marihuana, ¿no? Pues estoy fumando durante todo el día, o inhalo cristal, pues lo hago en la mañana, luego en la tarde, luego en la noche, para no sentir el cansancio, para no sentir el hambre. Y entonces, no importa que lo haga un solo día, pero lo está generando durante todo el transcurso de ese día. Deseos insistentes de dejar o regular su consumo y relata esfuerzos fallidos por disminuir o abandonar este, ¿no? Entonces, de repente, no, es que sí, lo estoy tratando de dejar, es que ya casi no consumo, consumo un día, 3 no, pero luego otra vez y 2 no, y luego otra vez sí, y 3 no. Y entonces nosotros podemos observar de repente ese estira y afloja entre sí lo quiero dejar, pero entro en la desesperación, entro en ese periodo de abstinencia y no. No, 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 es que de repente sí lo siento muy fuerte, sí lo siento muy intenso y regreso otra vez a consumir. ¿Vale? Inversión de gran parte del tiempo intentando conseguir la droga, consumiéndola o recuperándose.
tanto me esfuerzo y me sacrifico o realizo actividades incorrectas para poder conseguir lo que es la droga. Sabemos de repente que las personas con adicciones pues pueden empezar a generar el robar para poder obtener el dinero, para hacer la compra, el tener que andar buscando proveedores, porque de repente pues es que aquí este ya no me quiere vender, pues es que al otro ya le debo mucho. Ahí empezamos a darnos cuenta de que no hay un control y el deseo intenso de consumo. Necesito consumir para estar despierto, para tener más resistencia, para sentir fuerza, para sentir seguridad, ¿no? Incluso algunos pueden generar el consumo por esa situación. Deterioro social. Este se refiere a lo que es el consumo recurrente, ¿vale? Puede llevar al incumplimiento de deberes en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Voy empezando a, como la característica, el criterio lo dice, empiezo a deteriorarme. Ya no hago algunas actividades, ya de repente no cumplo con lo que tengo que hacer. Si soy estudiante, sé que tengo tarea, pero mejor no la hago. ¿Por qué? Porque prefiero hacer el consumo de una sustancia que aparentemente pues me va a ayudar a relajarme, a no estar tan preocupado, a sentirme de mejor manera. Puedes seguir consumiendo a pesar de los problemas. Esto puede ser recurrente, puede ser persistente en la atmósfera social, ¿vale? O interpersonal causando o exacerbados por los efectos del consumo. ¿Qué pasa? Yo ya no logro generar una convivencia de repente lo más sana que se pueda. Llega a suceder que de repente, pues por el consumo, yo puedo cambiar de una forma de pensar, yo puedo cambiar de lo que quiero hacer y entonces esto se vuelve un problema recurrente. A donde voy y con quien convivo, siempre la misma situación, ¿no? Es que ya deja de consumir, es que mira por qué lo haces, es que te estás haciendo daño. Y entonces empezamos a generar una respuesta explosiva ante lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque están juzgando, están criticando, ya lo sé, pero no quiero dejar de consumirla. Y entonces todo a nuestro alrededor, sin importar el lugar en donde de repente nos encontremos, pues vamos a tener siempre esos conflictos de es que sigues consumiendo, sigues siendo un adicto, a excepción, por ejemplo, de los lugares o de los círculos de personas que al tener la misma adicción que nosotros, pues estamos hablando prácticamente de la misma situación, ¿no? Nos estamos manejando de la misma manera, en donde, mira, aquí tú y yo somos iguales, aquí nadie te va a juzgar por lo que consumes, los de allá afuera no nos entienden. Reduce o incluso abandona importantes actividades. De repente puede que unos días, ¿no? Al inicio, unos días sí lo hace, otros días no lo hace. Trato de esforzarme, a lo mejor me rezago un poco en mis actividades, pero voy a procurar ponerme a la par, aunque pues eso signifique sobrecargarme de actividades. Pero sí las realizo. Conforme va incrementándose la adicción, lo que va a ir pasando es que las voy a ir dejando, las voy a ir abandonando. De repente va a ser pues no, ya no, ya para qué. Académicamente, ¿no? Por ejemplo, nuestros pacientes con TDA de preparatoria, de licenciaturas, es, ¿ya para qué? ¿No? Pues mira, sí, es cierto, le he invertido mucho tiempo al consumo de mi sustancia, a mi droga, a mi alcohol. Entonces, ya llegué a un punto en el que ya no puedo, aunque yo me quisiera desvelar toda una semana, ya no podría recuperar todo lo que me ha atrasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a dejarlo de hacer. Empiezan a dejar de cumplir con sus deberes en las escuelas, empiezan a dejar de cumplir con sus actividades en los trabajos. ¿Por qué? Porque empieza a absorberme más la actividad del consumo. El consumo de riesgo, que no se está hablando de que se produce, ¿sale? Un consumo recurrente de la sustancia, incluso en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Es decir, yo estoy consciente de que mi cuerpo ya no está generando la misma resistencia, ya no puede eh, limpiar
¿no? Depurar, expulsar la droga que estoy teniendo. Más sin en cambio, ¿no? De repente es, pues sí, me siento mal, de repente ya no puedo respirar, el cuerpo ya no me responde, empiezo a tener escalofríos, estoy teniendo una respuesta negativa de mi cuerpo porque mi cuerpo ya no puede procesar todo lo que le estoy agregando, ya no puede procesar toda la sustancia que tiene, entonces empieza a crear un shock. ¿Qué pasa? De todas formas, yo digo, consumo, ¿sale? Sigo consumiendo hasta que de repente el cuerpo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi resistencia, tú quieres seguir consumiendo, pero yo ya no te puedo dar más respuesta. Y el criterio farmacológico, en este nos vamos hacia las características de la tolerancia y la abstinencia. En esto nosotros tenemos que aprender a identificar, por ejemplo, lo que es la resistencia, ¿vale? O el aspecto de la tolerancia hacia el consumo. ¿Qué tanto realmente desde que yo empecé hasta ahorita estoy, por ejemplo, generando esta resistencia? ¿Qué tanto de repente, por ejemplo, ya resisto un poquito más el consumo? Sé que puedo consumir un poco más o sé que puedo en menor tiempo volver a consumir nuevamente. ¿Por qué? Porque ya hice esta resistencia, ya tengo esta tolerancia, ya sé lo que le va a pasar a mi cuerpo, ya sé cómo va a reaccionar, ya sé que de repente no se va a sentir bien, pero puedo tolerarlo, ¿no? Así como también el tiempo de abstinencia. ¿Cuánto tiempo puedo dejar como máximo el consumo antes de empezar a sentir esa irritabilidad, antes de empezar a sentir esa desesperación, esa angustia y decir, es que yo lo necesito? ¿Por qué? Porque mi cuerpo no funciona, mi cuerpo no está bien si no le genero este consumo. Entonces, es importante que nosotros, cuando trabajamos con nuestros pacientes con TDA, tengamos en cuenta los criterios para el abuso de sustancias. Si es que nosotros sabemos o observamos los cambios en nuestro paciente para o en cuanto se genera este consumo. Recuerden, dentro de lo que es todo el cuadro de TDA, nuestro paciente cuando ingiere alguna sustancia va a haber unas afectaciones más significativas que otras. Por ejemplo, en el aspecto de la impulsividad. ¿Qué va a suceder? Nuestro paciente va a presentar un comportamiento de búsqueda de sensaciones. De repente puede creer, puede pensar que es más sensible, más susceptible a este tipo de sensaciones. Va a alterar sus funciones ejecutivas, que también es un tema que no tiene mucho que hemos visto. Las funciones ejecutivas, ¿qué pasa? De repente pueden nublarse, de repente pueden modificar su velocidad de reacción por la ingesta y el consumo de alguna sustancia, lo que de repente pues nos vuelve vulnerables. La impulsividad, que es una de las características del TDA, nos vuelve vulnerables para una adicción. En el aspecto de respuesta de recompensa, hablamos que el afectado, ¿sale? El paciente, perdón, va a afectar el autocontrol. Es decir, esta sustancia me genera una respuesta diferente. Como les decía al principio, de repente cualquier paciente con algún trastorno que entra en adicción dice, es que así me puedo sentir normal, así puedo sentirme con menos o se siente menos las características de mi condición, las características de mi trastorno. La tendencia a buscar recompensas inmediatas, es decir, yo quiero ya, dificultad en posponer algo gratificante ahora para evitar una consecuencia negativa luego. ¿Qué pasa? Como la adicción a mí me hace sentir bien, como de por sí yo estoy manejado por la impulsividad y la hiperactividad, pues yo quiero las cosas ya. Y la droga me genera una sensación inmediata. Cuando esto empieza a pasar es cuando yo empiezo a incrementar las dosis, cuando empiezo a hacerlo más frecuente para que esta sensación no pase, para que esto no se sienta de esta manera. La automedicación, de repente la utilización de algunas drogas puede aliviar los síntomas del TDA,
pero también de repente puede generar lo que es una adicción, porque nos está haciendo sentir bien. Por lo tanto, vamos a generar precisamente una adicción hacia lo que es este medicamento, porque me hace sentir bien, me hace sentir seguro, me hace sentir tranquilo. Y eso es lo que a mí me puede ayudar a sentirme mejor. Entonces, precisamente las características de lo que es mi TDA van a facilitar o van a favorecer la presencia de alguna adicción. ¿Cuáles son las adicciones más comunes, más frecuentes en nuestros pacientes con TDA y que se pueden presentar desde la adolescencia y hasta la vida adulta? Pues tenemos lo que es la adicción al teléfono y ojo, no necesaria y únicamente es de nuestros pacientes con TDA. Las redes sociales, una adicción a las redes sociales donde vivo a través de las redes, recibo reconocimiento a través de las redes, socializo a través de las redes o simplemente veo cómo los demás viven a través de sus redes sociales. La adicción a la nicotina, la adicción a la cocaína, al cannabis, al alcohol, siendo las más comunes o las más presentes en nuestros pacientes con TDA. Ahora, pasando a otro de los trastornos asociados, vámonos con los del estado del ánimo. Cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, pues nos estamos haciendo referencia a que son condiciones mentales que implican largos periodos, sale por ejemplo de tristeza, largos periodos de euforia o manía o una mezcla de ambos. ¿Sale? Suelen diferenciarse dos grandes grupos de trastornos del estado de ánimo, en función de si incluyen o no la presencia de los episodios de manía o hipomanía. ¿Qué quiere decir? Manía es decir, tengo estos episodios eufóricos, de repente tengo demasiada energía, quiero hacer muchas cosas, reflejo mis emociones al extremo, de repente no nada más estoy feliz, sino realmente estoy eufóricamente feliz. O me voy hacia el otro extremo, ¿no? La ausencia completamente de esta energía. Me siento lento, me muevo hasta despacio, hablo lento, todo con una sensación más hacia la tristeza, hacia la depresión. ¿Vale? En este caso tenemos los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Un trastorno bipolar de repente eh, nos puede tenemos la idea de que un trastorno bipolar o las personas pueden autodiagnosticarse con bipolaridad cuando decimos, ay, es que un momentito estoy contento y después estoy triste. De triste empiezo a reír como loco o de reírme me enojo drásticamente. Eso no es ser bipolar, eso no es tener un trastorno bipolar. Como les decía, los trastornos del estado de ánimo son por periodos, ¿sale? Por periodos, que quiere decir que un periodo, por ejemplo, puede durar un mes, ¿sale? Un mes en el que estoy bien, un mes en el que estoy contenta, un mes en el que estoy tranquila y otro mes en el que me puedo deprimir completamente. Eso es un trastorno bipolar. Vamos por periodos y temporadas en los que vamos sintiendo estos cambios drásticos en nuestros comportamientos. ¿Sale? En el caso de lo que son los trastornos depresivos, tenemos la depresión atípica o DEA, que se caracteriza por un estado de ánimo reactivo, es decir, una anedonia paradójica y positiva, una ganancia de peso significativa o un incremento de apetito, un exceso de sueño o somnolencia, que es la hipersomnia, sensación de pesadez en las extremidades y un deterioro social, es decir, empieza a aislarse. Ya no sale, ya no convive, ya no platica. Significativo como consecuencia de una hipersensibilidad al rechazo social o percibido. Entonces, es atípica porque de repente, aunque tiene todas las características que nos podrían hacer sentir que no tengo energía, que quisiera estar acostado todo el
sí me levanto, ¿vale? Sí hago cosas, sí trabajo o sí estudio o sí entrego, pero voy aislándome poco a poquito. Esto me va generando un aislamiento, ¿no? Eh, la depresión melancólica que se caracteriza por lo que es esa pérdida, ¿sale? Esa pérdida en las capacidades de experimentar placer. Es decir, sí realizar las actividades, pueden ser sus actividades que les gustan, puede ser comer lo que les gusta, visitar los lugares, platicar con alguien, pero simplemente ya no siente lo mismo, ya no siente el mismo placer. ¿Por qué? Porque ya no tiene el mismo significado. Ese significado de satisfacción, ese significado de alegría, ese significado en donde de repente sí lo hago buscando, sale buscando sentir nuevamente eso, pero ya no se genera. Entonces, a eso es a lo que conocemos como anedonia. La depresión psicótica o depresión psicótica mayor es en la que nosotros hablamos ya de periodos depresivos mayores. O sea, sí, nosotros podemos tener periodos depresivos por unos días, por unas semanas, en donde de repente eh, ya no generamos, eh, ya no generamos actividades satisfactorias, ya no generamos eh, prácticas, ya no generamos experiencias, ya no generamos momentos y caemos en esta situación. Pero, ¿qué sucede? Que estos periodos se extienden por más tiempo, ¿sale? Y se van complementando con, no únicamente se van complementando con lo que nosotros observamos, ¿no? Tratando de encontrar la manera en cómo se los puedo mencionar. Ya no es únicamente el que yo observo, por ejemplo, que ya no hace las cosas, yo observo que ya no disfruta que haga las cosas, sino que de forma interna, ¿no? Va generándose un consumo muy grande de metas, de objetivos, de motivaciones, de ilusiones, de expectativas, ¿no? Por dentro, no solo por fuera, observo respuestas diferentes, ¿no? Sino que por dentro, como lo dice, se vuelve particularmente melancólica. Es decir, yo recuerdo lo que era y ahora ya no soy. Yo recuerdo lo que tenía y que ahora ya no me genera satisfacción. Yo recuerdo lo que me gustaba disfrutar y ahora simplemente ya no se puede. ¿Por qué? Porque estoy tratando, ¿no? De recuperar atrás sin poder generar enfrente o en el presente, ¿no? Trato de recuperar mi pasado, pero en el presente realmente no estoy haciendo nada, por lo tanto mi futuro ya no es igual. Ya no puedo observar lo mismo hacia adelante, ya no puedo observar lo mismo hacia el futuro. Entonces, la depresión psicótica o depresión psicótica mayor está construida sobre la melancolía de lo que yo tenía y ahora ya no soy. Dura más tiempo, no solo voy a observar las características físicas del cambio, sino tengo que aprender a identificar precisamente lo que está consumiendo a mi paciente por dentro. Va a presentar síntomas psicóticos como delirios, de repente puede empezar a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alucinaciones olfatorias. ¿Pero por qué? Porque ya ha durado demasiado tiempo en este periodo depresivo, en donde, vuelvo a repetir, podemos ver que se levanta, es funcional, hace cosas. Sí, yo le puedo ver esos rasgos de cansancio, yo le puedo ver esa tristeza, de repente le puedo ver esa apatía, pero ya lleva 4 meses, 5 meses, medio año, en donde aparte, ¿no? Todos esos objetivos, todas esas proyecciones que tenía futuro, pues están desapareciendo, ya no se están haciendo presentes. Las depresiones o los tipos de depresión, los tipos también de trastornos que nos están hablando del estado de ánimo
de repente podemos asimilar o las personas pueden creer que es pues a ratito se le pasa, ¿no? Pues en un ratito ya se le va a quitar. Pues es que le toca en este mes sentirse así, pero el próximo ya va a salir de lo que está sintiendo. No, es muy importante que nosotros podamos tener presente precisamente la medida del tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo ya llevas sintiéndote de esta manera? ¿Por qué? Porque incluso lo está llegando a normalizar, lo cual tampoco es correcto. Lo que es la depresión catatónica, que es una variante rara y severa de la depresión mayor, que se caracteriza por la presencia de trastornos de la conducta motora, entre otros síntomas. El paciente suele presentar mutismo, de repente no habla, ¿sale? Y un estado casi estuporoso. Puede permanecer inmóvil o realizar movimientos extraños o sin finalidad aparente. De repente nuestros pacientes con depresión mayor, aún, ojo, aún cuando presentan TDA, pueden tener periodos en los que no se mueven. ¿Vale? Simplemente se quedan acostados o se quedan sentados. Si le acerco un vaso, va a abrir la boca para tratar de tomar, pero no está consciente de repente del movimiento que está realizando. Estoy viendo únicamente los reflejos. Como esos reflejos están activos y el cuerpo sabe que necesita moverse para poder generar, actividad en donde trabaje el cuerpo para no generar deterioro, para no generar daño, porque sabe que está quedándose quieto demasiado tiempo, pueden venir esos movimientos involuntarios. De repente puedo ver que empieza a brincar, que empieza a mover una pierna, que le brinca un brazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita generar movimiento, pero sí llega a suceder en que no habla, se queda quieto, simplemente está viendo hacia el techo, como si estuviera viendo hacia la nada, pero es parte de lo que es este tipo de depresión. Ahora, sí es muy raro, en pacientes con o sin TDA es muy raro que se tenga, pero es más sorprendente cuando un paciente con TDA lo tiene porque son periodos en los que yo estoy consciente que mi paciente con TDA se mueve, ¿no? Es hiperactivo, es inquieto, realiza actividades, entonces verlo quieto por demasiado tiempo puede ser un cambio diferente al grado de que la misma familia pues llega a tener este tipo de temores de, bueno, ¿qué es lo que le está pasando? ¿No? ¿Por qué se comporta de esa manera? La depresión postparto, que se refiere a la depresión intensa, persistente y en ocasiones incapacitante que experimentan algunas mujeres después de dar a luz. En este caso, una mujer con TDA que de repente pueda presentar una depresión postparto, pues va a generar un cambio hormonal bastante fuerte. Va a generar irritabilidad, intolerancia, frustración ante el nacimiento de su bebé. Tenemos el trastorno afectivo estacional, por ejemplo, ahorita en estas épocas que estamos empezando ya lo que es el final de nuestro año, reduce la cantidad de luz, la intensidad de la luz, hay más días nublados, más días fríos. ¿Qué pasa? Aparece precisamente este tipo de trastornos. Es decir, el resto de los meses del año yo puedo estar bien, yo puedo estar tranquila, pero de repente cuando empiezan a llegar estos periodos en donde hace más frío, en donde hay menos luz del sol, en donde las noches duran un poco más, entonces es donde yo empiezo a presentar mi trastorno afectivo estacional. La distimia, que también es un trastorno similar a la depresión unipolar, ya que se caracteriza por la presencia del mismo tipo de problemas cognitivos y físicos, pero en menos grado severo, con una duración, ¿sale? Entonces, vuelve a sentir lo mismo, pero esa tristeza, esa desmotivación, la falta de energía, solamente que una intensidad un poquito más baja, ¿sale? Una duración un poquito más corta. La depresión doble, que se diagnostica a los pacientes que presentan un estado de ánimo depresivo, es decir, distimia, y que se prolonga durante al menos 2 años y en un momento dado experimenta 1 o 2 episodios de depresión mayor. Entonces, no solamente tengo mi estado depresivo, es decir, tengo mi distimia, voy, de repente me puedo sentir
estable en la distimia, porque pues ahí está, nos comprendemos, nos acompañamos, pero va a llegar momentos en los que voy un poco más abajo, ¿sale? Caigo a pique en una depresión mayor, vuelvo a subir a la distimia, me vuelvo a mantener a flote y vuelvo a bajar. Es raro en la depresión doble tener periodos en los que de repente, pues el mismo paciente se pueda sentir un poquito mejor, ¿sale? Ya salí del episodio de depresión mayor, ya salí de la distimia, entro dentro de un rango de normalidad. Es muy difícil que este tipo de pacientes lo puedan experimentar. El trastorno depresivo no especificado, ¿qué sucede? Así como también, por ejemplo, en la ansiedad no especificada, son aquellos trastornos depresivos que resultan incapacitantes, ¿vale? Es decir, me quita la energía, afecta el funcionamiento de mi propio cuerpo, pero cuando trato de encontrar los criterios que tiene, nuestro paciente puede tener criterios de todos los tipos. ¿Sale? Un poquito de todo, pero no lo suficiente como para catalogarlo en este. Entonces, ¿a dónde lo mandamos? Al trastorno depresivo no especificado. El trastorno depresivo breve recurrente, TDBR, que se distingue o en este caso, se distingue del trastorno depresivo mayor por su duración. ¿Sale? Las personas con trastorno depresivo breve recurrente experimentan episodios depresivos más o menos una vez al mes, ¿vale? Aquí es más frecuente. No es, por ejemplo, cada 3 meses, cada medio año, 2 veces al año, de repente, como en el trastorno estacional, sino que aquí va a sentirlo al menos una vez al mes, ¿sale? Y estos episodios duran al menos 2 semanas. Por lo general, ¿sale? Pero duran menos de 2 semanas, por lo general 2, 3, máximo 4 días, ¿vale? Pero como estos cambios se generan de repente de forma muy corta y en periodos muy breves, pues para poder generar su diagnóstico, necesitamos que los episodios tengan lugar al menos una vez al mes durante un periodo de un año, y en las mujeres se requiere que este periodo, sale, de depresión no esté o no aparezca mientras ella se encuentra en su ciclo menstrual, porque podría ser una depresión por el periodo menstrual. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos trabajar un poco más de tiempo con nuestro paciente para poder generar el diagnóstico de un trastorno depresivo breve recurrente, si es que nuestro paciente con TDA pudiera estarlo presentando. Y la depresión menor, ¿vale? Este diagnóstico que aplica a aquellos casos en los que se cumplen los criterios mínimos de duración para un diagnóstico de depresión mayor, es decir, 2 semanas, ¿vale? Pero no están presentes en su totalidad el resto de los síntomas requeridos. Es decir, si hay unos, es un poquito de menos tiempo, no es un tiempo tan extenso, tampoco son síntomas tan fuertes, pero sí están presentes, ¿vale? Si bien no imposibilita como alguna de nuestras otras depresiones, pero sí llega a generar alteraciones. Alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, cambios en la forma en la que realizamos nuestro trabajo y que puede ser observable, solo que de repente se genera por menos tiempo. Muy bien, ya vimos lo que son las adicciones, los trastornos del ánimo y ahora del estado de ánimo, perdón, y ahora nos vamos con el negativista desafiante. En este caso, este tipo de trastorno asociado únicamente se va a presentar en niños y en niñas con TDA, que puedan llegar a tener también lo que es este cambio en el comportamiento. El trastorno negativista desafiante o oppositional defiant disorder es un patrón continuo de comportamiento poco cooperativo. Es decir, les cuesta mucho generar la actividad de obedecer.
¿Sale? Son desafiantes, son hostiles hacia las figuras de autoridad. Es decir, yo no quiero obedecer, yo no tengo por qué obedecer y quién dice que yo le debo de obedecer, ¿no? Dentro de las frases que suelen utilizar los niños con TDA y TOT, teniendo ambas. Interfiere gravemente con el funcionamiento diario del niño. ¿Por qué? Porque al no generar precisamente la actividad, la indicación, al obedecer lo que se le está solicitando, pues esto le va a generar conflictos, le va a generar problemas en la escuela, le va a generar problemas para socializar, le va a generar problemas con los padres. Por lo tanto, su desarrollo y sus aprendizajes se van a ver obstaculizados. La conducta desafiante por oposición a agresión, ¿no? Es una psicopatología infantil más estable a lo largo del desarrollo, es decir, lo vamos a poder trabajar, vamos a ir estableciendo esos límites, va a ir identificando, por ejemplo, el lugar y la posición que ocupa y que hay actividades que debe realizar, no por imposición, sino porque son parte del desarrollo mismo que debe de tener el niño y la niña. Ahora, ¿cuáles son las características de nuestro trastorno oposicionista desafiante? Pues puede tener características pasivas, ¿sale? Así como en nuestro TDA, que también de repente puede no tener hiperactividad. Pues si este paciente, este niño, esta niña con TDA aparte tiene TOT, puede ser un TOT pasivo en donde hay inactividad, hay tranquilidad y de repente pues puede haber sumisión. Esto no quiere decir que no de repente pueda tener rabietas frecuentes, pueda no generar el culpar a otros por sus errores o por su mala conducta o incluso el que pueda generar ira y resentimiento hacia los demás. Y la característica desafiante en donde sí es más común las verbalizaciones negativistas, hostiles y de resistencia. No me muevo, no me levanto, aunque me jales, aunque me digas, yo no lo voy a hacer. Y no quiero hacerlo, y por qué tengo que hacerlo, y por qué, pero no me corresponde, y es que eso me estaría transformando en, y yo no soy, y entonces empieza a generarse todo este discurso, que como les decía, va a llevar a discusiones excesivas con el adulto, a cuestionar las reglas del por qué. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Para qué lo tengo que hacer? Pero si yo no tengo el por qué realizarlo. Desafío activo y negativo a cumplir solicitudes y reglas de los adultos, no únicamente de los padres, sino incluso hasta de, por ejemplo, los maestros. Intentos deliberados de molestar o alterar a las personas, es decir, yo lo estoy haciendo, es mi objetivo alterar a los demás. Yo ya sé que si a mamá todo el tiempo estoy haciéndole así, mamá, 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 lo voy a desesperar, ¿sale? La voy a desesperar, la voy a hacer enojar, pero eso es lo que quiero que suceda, quiero que se enoje. La susceptibilidad o se molestan fácilmente con los demás. No me entiendes, es que no me entienden, es que no me hacen caso, es que no saben lo que estoy tratando de decir. Y entonces esto va generando el que el niño o la niña se moleste todavía más. Hablar mal o con odio cuando está enojado, de repente podemos observar el cambio completo en el rostro del niño y de la niña a un grado que llegamos o podemos llegar a sentir ese temor de decir, bueno, es que mira con una cara de enojo que para ser alguien tan pequeño, ¿cómo puede sentir tanto enojo? Actitud rencorosa y búsqueda de venganza. Lo que me realizan, busco precisamente el cómo desquitarme. Ok, ahorita ya me la aplicaste, ¿no? Nos dice el niño o la niña, ya me la aplicaste, ya lo hicieron, ya me dijeron, sin querer o sin darme cuenta, ya hice lo que me pedían. Ah, pero yo me voy a desquitar, ¿no? Esto te lo guardo y después cuando me vuelvas a pedir algo, no lo voy a hacer, voy a contestar de peor manera o simplemente ahora te voy a desesperar yo a ti, ¿vale? Dentro de lo que es el TOT,
Estamos hablando o les mencionaba que pues ustedes lo van a ver en sus pacientitos, niños, niñas, que además de presentar su TDA, pueden presentar un TOT, un trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Recuerden que de por sí ya nuestro TDA trae la situación de la impulsividad, que es la función ejecutiva del control de los impulsos que presentó falla. No se desarrolló, no se generó de la forma correcta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener que aprender, así como en el de las adicciones, tengo que ver los criterios, también tengo que ver los criterios en los que pudiera estar cayendo mi paciente TDA que pudiera tener adicionalmente un TOT. 4 o más síntomas en un periodo de 6 meses nos están hablando de que existe, sale la presencia de este trastorno. Menores de 5 años, comportamiento casi todos los días por 6 meses, es decir, yo debo ver los mismos criterios del trastorno y que aparecen y aparecen y aparecen, pero por 6 meses, ¿sale? Es decir, no es un periodo nada más, no es porque a lo mejor esté sucediendo una situación en casa y por eso ahorita está hostil, no me obedece, sino que ya pasó un periodo de tiempo considerable y se han observado esos síntomas que no cambian, no se modifican. En mayores de 5 años, comportamientos al menos una vez a la semana por 6 meses también. Esto nosotros lo obtenemos de realizar la entrevista con los padres, de preguntar si han observado a su niño o a su niña con estas acciones, que van a ser los criterios propios de nuestro trastorno asociado a malestar en los individuos u otras personas del entorno social inmediato. Él puede entrevistar no únicamente a mamá, a papá, sino también, por ejemplo, a alguno de los maestros que trabaja con ellos, a alguno de los otros familiares que convive de cierta manera frecuente con el niño y con la niña para que nos puedan confirmar y corroborar que existe precisamente estas características en sus comportamientos. Muy bien, hemos llegado al descanso. Les proyectamos información importante como los beneficios. Para aquellos que ingresaron al curso de la semana en modalidad gratuita, pues sus dos beneficios son acceder al curso y la resolución de sus dudas. Para aquellos que adquirieron y realizaron su pago para este curso de la semana, pues van a obtener beneficios adicionales como pueden ser los materiales, la presentación o una constancia. Y para nuestros estudiantes de diplomado, recuerden que ustedes tienen todavía beneficios adicionales. Vamos a dar unos minutos de descanso y regresamos.
Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora nos vamos con los trastornos asociados, específicamente trastornos de la conducta. Los trastornos de la conducta, anteriormente llamados trastornos disocial, es un trastorno mental caracterizado por la presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas sociales en el comportamiento del individuo. Es decir, nosotros podemos observar realmente un cambio drástico en el comportamiento de lo que son nuestros pacientes. Para la clasificación de los trastornos de la conducta, nos habla de que hay dos situaciones. El inicio en la infancia, que es la aparición de algunos de los criterios propios del trastorno de conducta anterior a los 10 años, y el de inicio en la adolescencia. La aparición de los criterios del trastorno de conducta posterior a los 10 años. Entonces, nuestro punto de referencia para poder entender y identificar en qué inicio se encuentra es la edad de 10 años, cuando podemos ver precisamente esos cambios en lo que es la conducta de nuestro niño o nuestra niña. Nuevamente, se puede asociar a lo que es el TDA y se hace presente únicamente en niños, niñas o adolescentes en caso de un diagnóstico tardío. En los niños y niñas diagnosticados con este trastorno, frecuentemente intimidan o acosan a otros. Suelen iniciar peleas físicas, pueden utilizar algún arma que pueda causar daño físico a otros, por ejemplo, como son niños, con otro juguete, ¿no? Con un juguete que puedan tener a la mano, con, por ejemplo, artículos que ellos puedan tener, si a lo mejor están comiendo con el mismo plato, con la cuchara, con el vaso, con su chamarra, con sus accesorios que puedan traer, su tenis, pulseras, moños, que de repente los niños y las niñas empiezan a pegar y a golpear como si no, no fuera esta una acción incorrecta o una acción negativa. Han usado algún arma que pueda causar un daño físico a otros, han sido crueles físicamente con animales o con otras personas, han afrontado y robado a una víctima, han causado fuego con las intenciones de causar un daño serio, es decir, no estaba jugando con los cerillos viendo a ver cómo es que se genera el fuego, sino no, yo quiero prender fuego para quemar un sillón, por ejemplo. Frecuentemente mienten para conseguir favores o evitar obligaciones. Huyen del hogar durante la noche mientras están viviendo en el hogar familiar. Son niños que de repente pueden escaparse, salirse de su casa y pues no les gusta, no son partícipes de las reglas de casa. ¿Vale? De repente se puede parecer un poquito al TOT, pero recuerden, la característica que genera la diferencia es que ellos buscan hacer un daño físico. El TOT puede generar berrinches, rabietas, escándalos, malas palabras, incluso los niños pueden empezar a utilizar palabras antisonantes, pero en el caso de lo que es la conducta, es más la respuesta, las acciones que tiene el niño, no nada más o no únicamente sobre el pensamiento o la respuesta verbal, sino las acciones que puede generar. Cuando hablamos de lo que son los trastornos de la conducta, tenemos el trastorno disocial limitado al contexto familiar, es decir, el niño, la niña presenta estas conductas únicamente en situaciones familiares, ¿vale? Con la misma familia. Las manifestaciones más comunes pueden ser el robar objetos, a lo mejor de la casa del tío, de la tía, de la abuelita cuando vamos de visita, actos destructivos, rompo las cosas en la casa de los demás y acciones violentas contra los miembros de la familia. Les pego, los pateo, los muerdo. El trastorno disocial en niños no socializados, que son las conductas propias del trastorno de conducta, que se ven acompañadas por una falta de integración efectiva.
fruto de la carencia de habilidades para el establecimiento de relaciones adecuadas con las compañeras, con los compañeros. ¿Sale? Frecuentemente nuestro niño se va a sentir aislado, rechazado, impopular. Y entonces esto que va a generar, pues las conductas agresivas. Y el trastorno disocial en niños y niñas socializados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el niño o la niña presenta un grado de integración, es decir, de repente sí le hablan, sí juegan con él, sí juegan con ella, pero, ¿sale? Existe el riesgo de que aunque tengo estos amiguitos o estos compañeros que sí me hablan, que sí juegan conmigo, que son de mi misma edad, eso no quita que yo pueda presentar conductas hacia otros de los niños en donde pueda ser agresiva, en donde pueda querer lastimar a los demás. ¿Vale? Esto no implica que para establecer este diagnóstico el trastorno deba obligatoriamente presentarse cuando el individuo forma parte de un grupo. ¿Sale? De repente, si a lo mejor no tiene un grupo de amigos, si no pertenece a un grupo de alguna actividad adicional, bueno, no quiere decir que no lo pueda presentar, sino que también puede hacerse presente. ¿Vale? Y nos vamos con lo que es dentro de los trastornos asociados al TDA, el tema de lo que es ansiedad. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes adicional al TDA también presentan cuadros de ansiedad? La ansiedad es una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Este estado mental pues se va a caracterizar por una inquietud enorme, un miedo extremo, una sensación de peligro constante, en donde mis miedos y mis preocupaciones se van a disparar todavía más, ¿no? Yo voy a tener esta sensación de que algo malo va a suceder, algo malo está pasando, algo malo siempre va a ir sucediendo. Entonces, esta respuesta, ¿sale? La ansiedad es parte de nosotros, es parte de nuestro organismo, es parte de nuestra respuesta, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, pero también de repente algo que necesitamos entender es que la ansiedad tiene la función de aparecer cuando se requiere y volver a reservarse. Y eso es a lo que hablamos, una respuesta normal. Yo voy a ponerme ansioso porque tengo que presentar un proyecto, porque tengo que pedir un empleo, porque tengo que hablar al frente, porque tengo que memorizar mucho texto, pero una vez que pasa la situación, esa sensación va a disminuir. Cuando no disminuye es cuando precisamente se genera este conflicto entre lo que sí y lo que no. Se supone que yo ya expuse, yo ya hablé, logré memorizar, lo repetí, pero ¿por qué todavía me siento en alerta? Porque siento que ahora que pasó esto podría venir otra situación y nuevamente pudiera salirme de ese control. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, a saber reconocer hasta dónde ansiedad es normal y en qué punto se convierte en un trastorno. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de las características de la ansiedad, pues nos referimos a que, por ejemplo, va a sentir sensación de nerviosismo, agitación, tensión, puede sentir todo su cuerpo tenso, qué está sucediendo, por qué está respondiendo de esta manera, qué le pasa a mi propio cuerpo. ¿No? Es sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, ¿no? Todo va a terminar de manera negativa y catastrófica. Va a sentir que empieza a acelerarse su corazón, la taquicardia, sentimos que acelera y acelera y acelera. Eh, Sudoración, temblores, debilidad, cansancio. Cuando estamos constantemente en este estado de alerta, cuando estamos constantemente pendientes de lo que pueda pasar, de lo que va a suceder, el cuerpo se agota. La presencia de ansiedad, la presencia de cortisol en nuestro cuerpo va a generar un desgaste con el tiempo. Respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores,
que estos van a ir teniendo diferentes intensidades, ¿vale? La respiración acelerada puede tener una diferente intensidad en cada uno de nuestros pacientes. El nivel de temblor también va a ser diferente, así como la sensación de debilidad va a variar. Nuestros pacientes con TDA que también pueden tener ansiedad van a tener la necesidad de evitar esas situaciones que les generen ansiedad. De repente el no querer ir a ciertos lugares, el de no querer convivir con ciertas personas, el de no querer realizar ciertas actividades, porque son las que me están generando esa ansiedad. Tener dificultades para controlar las preocupaciones, me preocupo de todo. Y problemas para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño. ¿Y qué va a pasar cuando la ansiedad se hace presente? Nosotros vamos a tener problemas gastrointestinales. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ansiedad que se hacen presentes y algunos más frecuentes con nuestro TDA? Pues tenemos lo que es el trastorno de pánico, que es una sensación más extrema en el cuerpo, en donde el miedo a sentirme de esta manera muchas de las veces detona precisamente esa respuesta. El trastorno de pánico es esa alteración en el cuerpo en donde de repente empiezas a sentir hormigueo, puedo empezar a sentir entumecimiento de alguna parte de mi cuerpo, la taquicardia es más intensa, esa sensación de falta de aire es más fuerte, puede llegar a inmovilizar incluso a una persona. El mutismo selectivo, ese se vive cuando de repente se tuvo mucha expectativa por hablar en público, no se logró hacer, se generó fracaso o cuando hubo situaciones impactantes y de repente no quiero hablar de estas situaciones. Y se puede combinar, recuerden, con la depresión y la catatonia que puede presentar nuestro paciente. La agorafobia, que es ese miedo y esa angustia a los lugares en donde de repente yo no puedo encontrar una salida. No sé lo que está sucediendo, no sé lo que pueda pasar, porque hay tanta gente, porque de repente el aire se siente tan caliente. Ansiedad por separación, esta por ejemplo la pueden vivir los niños y las niñas pequeños cuando tienen que iniciar actividades escolares, cuando ya tienen que iniciar su vida académica y se tienen que separar de mamá o papá. La ansiedad por sustancias está tanto por el consumo o por la abstinencia de nuestra sustancia y el cuerpo empieza a generar esa necesidad de consumo. La ansiedad por enfermedad, que ya sea que se presenta ansiedad por un diagnóstico de una enfermedad, que por ejemplo en este caso si me diagnosticaron TDA, puede venir esta ansiedad por el simple hecho de decir ya tengo TDA. Esto se presenta más comúnmente en los adultos. La ansiedad social, miedo a ser juzgado, criticado, etiquetado, valorado por un grupo de mi misma edad y no poder pertenecer, no ser aceptado, no ser reconocido. Fobias específicas, que es este miedo irracional ante estímulos específicos que se hacen presentes. La ansiedad generalizada, una ansiedad que así como yo puedo, ¿no?, llevar mi vida normal, como les decía, la depresión menor, se parece un poquito. Yo puedo llevar mi vida normal, me pueden ver hacer mis actividades, pueden ver que me manejo dentro de lo que pareciera estar el rango de la normalidad, pero lo cierto es que por dentro tengo esa preocupación constante, ¿vale? Ese miedo constante de que algo va a pasar, algo va a suceder, algo está por venir. Y los no específicos, al igual que en la depresión, en la ansiedad, de repente puede tener características, una, dos características de cada uno de los otros trastornos de ansiedad, pero no lo suficientes para especificarnos en uno, pero tampoco los necesarios para decir, ok, entra dentro del proceso normal. Muy bien, ya llegando casi a la parte final de nuestro tema, les presento los instrumentos que nos ayudan a generar una detección. Muchos de estos instrumentos de repente son de difícil acceso,
¿vale? Entonces, se los muestro. No los tenemos todos, una disculpa, su servidor no los tiene todos porque, como les digo, algunos de estos instrumentos sí son difíciles de obtener, sí son difíciles de adquirir. No todos los instrumentos los podemos encontrar, por ejemplo, en las redes para que digamos, bueno, de aquí lo puedo utilizar. Algunos sí son muy, muy exclusivos. Entonces, pues yo se los muestro. Espero que ustedes puedan tener la oportunidad de encontrarlos. Y son, yo qué les sugiero, traten de conseguir al menos uno, ¿vale? Aplíquenle al menos uno a su paciente. De repente, cuando yo dentro de la entrevista, dentro de lo que mi paciente me ha platicado, dentro de lo que mi paciente puede referir que le ha estado sucediendo, el que podamos decir, ok, creo que se está yendo más hacia este lado. Creo que pudiera estar teniendo un poquito más de este trastorno asociado. Y entonces voy hacia esa hipótesis que yo estoy generando, aplico un instrumento y entonces ahí es donde yo puedo precisamente confirmar si algo pudiera estar sucediendo, si realmente pasaría a ser un trastorno asociado de mi paciente con TDA. Tenemos, por ejemplo, los instrumentos para las adicciones. En este caso, tenemos lo que es el DAS, que pues sus siglas en inglés nos dice que es el Drugs Abuse Screen Test. El DAS 10, que es misma situación. Estos nos ayudan a identificar el uso de tabaco, alcohol, medicamentos recetados y otras sustancias. La evaluación del abuso de sustancias, SBIRT, Screening, Brief Intervention and Referral Treatment, el CASH, que es Cut Down and Not Yet Guilty, el CRAF, que también habla de Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Troubles, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las pruebas que califican las adicciones nos van a hablar tanto de la identificación del tipo de consumo, ¿sale? Nos van a hablar de qué tanto se consume, es decir, en qué frecuencia o qué tan prolongado, así como también nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, la sociabilización como la presencia de sentimientos de culpa, de sentimientos de arrepentimiento o la necesidad de dejarlo, pero de repente la presencia de constantes problemas aparentemente no me permite dejar el consumo de la droga que yo esté eh, comprando. En el aspecto de los estados de ánimo, tenemos lo que son los test para la evaluación de los estados emocionales, TMMS24, que contiene preguntas como: presto mucha atención a los sentimientos, pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estados de ánimo. También tenemos el EVEA o escala de valoración del estado de ánimo, y esta evalúa los 4 estados de ánimo generales: depresión, ansiedad, hostilidad y alegría. En el caso del TOT, tenemos 3 pruebas que podemos aplicar. El VAST, que es un sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes, el ABAS-2, sistema de evaluación de la conducta adaptativa, y el SENA, sistema de evaluación en niños y adolescentes. Recuerden que el TOT únicamente podrían tenerlo nuestros pacientes, niños, niñas, adolescentes. ¿Vale? Mientras que adicciones, estado de ánimo, pues aplica a lo que son niños, adolescentes y adultos. Aunque de repente podamos creer que los niños no generan una adicción, pues podrían estar expuestos. Aquí va a depender mucho de los factores de riesgo que pueda tener el pequeño o la pequeña. Están también los instrumentos para lo que son los trastornos de la conducta, que tenemos el SPERI,
que es un cuestionario para detectar trastornos de la conducta en niños y adolescentes. Consta de 4 cuestionarios, uno para niños de 8 y a 11 años. Acuérdense que en nuestro punto de corte para los trastornos de la conducta es el de 10 años, lo que vamos a observar de los 5 a los 10 y de los 10 en adelante. Entonces, la Esperi trae lo que es el cuestionario para niños de 8 a 11 y para adolescentes de 12 a 17, adicional a otro para profesores y para padres. Así como en el de TDA, por ejemplo, que podemos utilizar el de Conners, que trae la entrevista, perdón, el cuestionario para papás, para maestros, para algún familiar. Porque recuerden, cómo es la conducta, yo necesito también confirmar que en todos los escenarios en los que se maneja el niño y la niña, pues está presentando las mismas respuestas. Aquí también podemos ocupar el BASC, como en el de TOD, que es el sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes. El ABAS-2, que también se utiliza en el TOD. Entonces, imagínense, este lo podemos utilizar para confirmar y descartar cualquiera de las dos situaciones. Sistema de evaluación de la conducta adaptativa. SENA, Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes. AECS, Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales. El VAS, Batería de Socialización 1, 2 y 3. Si ustedes trabajan con pequeñitos, yo les sugiero que tengan tanto el VAS como el VAS 2, que les pueda ayudar a precisamente este bloque de pequeñitos de lo que son previos a la educación preescolar y en la educación preescolar. Empecemos, que es un programa para la intervención de problemas de conducta infantiles, y AIC, Inventario de Adaptación de la Conducta. Por lo general, los inventarios son un poquito más fáciles de aplicar porque son más rápidos, más comprensibles, y recuerden que vamos a aplicarlos a niños. Es importante que ustedes siempre tengan en cuenta que los niños y las niñas pues pueden no tener un grado de comprensión como lo esperamos de la prueba que les pudiéramos estar mostrando. Entonces debemos tener siempre al menos 2 opciones para poder trabajar con nuestros niños y nuestras niñas. En el caso, por ejemplo, de ansiedad, pues tenemos lo que es el Trait Anxiety Scale o STAI, Taylor Manifest Anxiety Scale más Hospital Anxiety Depression Scale, que aquí nos va a calificar depresión y ansiedad. Tenemos todo el conjunto de pruebas de Beck, todas las baterías de ansiedad, depresión, estrés, lo que es también la de suicidio. Tenemos lo que es la escala de desesperanza, que en realidad son pruebas también bastante completas. No se requiere de tanto tiempo para realizarlas y tampoco son pruebas abrumadoras para nuestros pacientes. El CTCR, que es un cuestionario clínico que mide varios tipos de trastornos, entre ellos ansiedad. CSAD, un cuestionario educativo clínico de ansiedad y depresión para evaluar niños y adolescentes. El GAT-7 o trastorno de ansiedad generalizada 7, que es un cuestionario de 7 preguntas que indica la presencia y el nivel de gravedad de la ansiedad. Bastante cortos, pero efectivos, ¿vale? De repente no porque un cuestionario no tenga muchas preguntas o no tenga demasiados ítems para responder, quiere decir que no sea efectivo en la identificación y en la evaluación, sino que todo va a depender, vuelvo a repetir, también de nuestros pacientes. De repente, por ejemplo, podemos tener pacientes, y más en el caso de nuestros pacientes con TDA, que su nivel de atención pues tiene una limitante del tiempo. Necesitamos generar cuestionarios que no sean tan abrumadores, que puedan ser más cortos, para que nuestro paciente no sienta precisamente esa sensación de es que ya me cansé, es que ya me aburrí, ya no le entendí, o simplemente, perdón, o simplemente el hecho de
es demasiado abrumador, ¿no? Tiene muchas preguntas, ya no recuerdo ni siquiera el objetivo de por qué estaba yo calificando o de por qué estaba yo contestando o de por qué estaba yo realizando este tipo de prueba. Entonces, como les decía, de repente estas pruebas pueden ser un poquito difíciles de conseguir, algunas otras no, pero sí les sugiero que puedan tener a la mano su batería de pruebas preparada para poder identificar si nuestro paciente con TDA va a tener algún otro trastorno asociado que pudiera estar presentando. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué actividades podemos realizar o les sugiero que ustedes puedan realizar? Primero que nada, ejercicios de respiración. ¿Vale? Siempre nos vamos a ir a la actividad de la respiración. Una vez que nuestro paciente respira de forma completa, de forma correcta, de forma tranquila, ya estamos del otro lado, ¿vale? Porque nuestro paciente va a empezar a calmarse. Tenemos la respiración diafragmática, tenemos la respiración de labios fruncidos, los ejercicios aeróbicos, los estiramientos, la actividad de inflar un globo. Yo les sugiero a ustedes que aprendan múltiples actividades para que puedan tener una gama más amplia de sugerencias para sus propios pacientes. Aprendan a realizar estos ejercicios de respiración previos a lo que es precisamente la aparición de estas crisis, ¿no? Para que nuestro paciente las pueda conocer. Tenemos también para poder trabajar los trastornos asociados, siempre les hago la sugerencia, las emociones. ¿Sale? Vayámonos por el trabajo de las emociones. Esto puede ser a través del diario de las emociones, mi día a día de las emociones, el emocionómetro, en donde yo voy marcando cómo va siendo mi día a día. La generación de rutinas o actividades, que también está ya, ustedes la han estado viendo, aquellos estudiantes de diplomado en otros de nuestros temas. Vamos a reforzar. Hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es elegida y creada. Una rutina es impuesta y fabricada. Un hábito mira hacia el futuro. Una rutina mira hacia el pasado. Un hábito alinea tu ser superior. Una rutina fundamenta, ¿sale? Esa identidad. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar. La rutina es lo que tengo que hacer, ¿vale? El hábito es lo que quiero hacer. Mi rutina es me tengo que dormir a las 9. Mi hábito puede ser lavarme los dientes, leer un poco antes de dormir, prepararme para ir a dormir. El que nosotros vayamos inculcando hábitos y practicar deportes o manualidades. Esto nos ayuda tanto a ir practicando la atención en nuestros pacientes como también, por ejemplo, redirigir los comportamientos, las adicciones, las sensaciones que ansiedad produce a la elaboración de actividades manuales que a nosotros nos puede ir beneficiando. Ahora, si todo esto de repente lo podemos hacer de manera familiar, en conjunto, entre todos, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así no únicamente lo trabajas con tu paciente, sino que también lo vamos a trabajar precisamente con toda la familia. Muy bien, y con eso llegamos a la parte final de nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y espero poder verlos en algún otro curso de Conecta Academy. Hasta pronto.